Y bueno, chicos, estamos aquí listos para comentar unas cositas interesantes. Este video lo estoy grabando el día 14, va a quedar programado para el día número 15 de diciembre. Nos quedan 16 días para que acabe el año. Es que nos estamos poniendo cada vez más viejos. Esto está pasando demasiado rápido, pero bueno, mientras que el Barça siga existiendo, que yo espero que siga, porque es que si no sería la vida muy aburrida, solo ganar, 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 celebrar, celebrar con el Real Madrid, sería demasiado deprimente en líneas generales. Y bueno, quiero que repasemos un video que me he encontrado en Facebook de una cuenta o algo que se llama Secta Deportiva, algo así, que parece que analizan cosas en directo y toda la cosa, y han hablado un poco de Xavi, un comentarista o un narrador argentino. El video dura 16 minutos, pero les voy a colocar por lo menos 5 minutos, vamos a ir hablándolo juntos, y me gustaría por supuesto saber sus opiniones. De todos modos voy a tratar de dejarles el enlace del video completo en la descripción, de manera de que ustedes puedan, chicos, poder ir a ver el video completo y escuchar, porque me parece un análisis brutal y demoledor. Así que bueno, sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar juntos unas cosas que me he encontrado por aquí y que la verdad es que me han llamado mucho la atención. Estoy casi seguro que a muchos de ustedes también, así que no se pierdan de absolutamente nada. Quiero que arranquemos, por supuesto, cracks, con eso, que es lo único que vamos a ver el día de hoy. Pero es que me ha parecido tan demoledor que yo dije, este video lo tengo que colocar para mi gente, porque la verdad es que es brutal. Repito, lo vamos a ver juntos, lo vamos a ir hablando y me gustaría saber sus opiniones en cuanto finalicemos. Así que empezamos. Basta del cuento de la reconstrucción. Basta de las excusas. ¿Qué era el arbitraje? ¿Qué era el césped? Los sorteos, el sol, que lo regaron mucho, que la prensa, que la suerte, que equipo en reconstrucción. ¿Qué vas a decir hoy, Xavi? Cerca del 70% de posesión para 2 goles solamente. Otra vez un gol en los primeros segundos del partido. Aquel frente al Granada a los 17 segundos, aquel frente al Alavés a los 18. Y ojo, porque yo creo que esta gente se encarga de analizar cosas del Barça. Por cierto, aquí están las cuentas, está Secta Deportiva AOC, no sé. Y aquí está la cuenta de este hombre que se llama Lucas Ugarte 1, por si quieren seguirlo, porque la verdad es que me parece muy, muy interesante. Así que sigamos escuchando. Y ahora, al minuto y segunditos. Esto es la mano del entrenador. Esto es la mano de Xavi Hernández. En el chat, durante el partido y en las redes sociales a la par, la gente no estaba conforme con Xavi. Inclusive comentaban, se tiene que quedar porque no hay plata para traer a otro. Eso no es un deseo. Eso es lo que tengo hoy por hoy. La pregunta es, para el hincha del Barcelona, ¿es Xavi el entrenador para estar a cargo? Te voy a dar un dato. Ha perdido 6 de los 14 partidos que ha dirigido en Europa a cargo del Barcelona. Solamente un 33% ha logrado. Ese dato me parece demoledor y creo que es de lo más escandaloso que he visto. Y yo creo que es lo que puede dinamitar cualquier tipo de debate, cualquier tipo de situación que pueda estar envolviendo al entrenador del Barça actual, que es Hernández, porque estamos hablando de una persona que empeora en números a personajes como Koeman, que lo odiaron, que lo increparon a la salida del estadio. O sea, estamos hablando de una cosa absolutamente absurda. Y estos datos que manejan la mayoría de los medios de comunicación son datos que no vamos a ver en los medios que maneja el club, aunque es cierto también que en las últimas horas, últimos días, se ha estado filtrando muchas cosas que básicamente van en tirarle mierda a Xavi, no hay más. Y me parece increíble porque, pese a todo, yo creo que el mal gestionamiento de un club termina por afectar a un entrenador que ya daba la sensación de que estaba lejos, a menos a día de hoy, de ser un entrenador top. Yo creo que eso es algo que no debemos hacer pasar por alto y que creo que es algo que también está afectando en gran medida, perdón que me he ahogado, al amigo Xavi Hernández. Por eso me parece tan brutal este análisis. Miren que va con todo este hombre que no sé si me parece que es del Barça. Vamos a ver. ¿Saben qué es ese número? Significa que es el porcentaje más bajo. Es el peor entrenador representando a Barcelona en competencias europeas. Nunca un entrenador tuvo un porcentaje tan bajo. Lo de hoy de Barcelona fue paupérrimo. Ingresen a las redes sociales. Xavi es un meme. Ya no, ni siquiera uno se gasta en criticarlo futbolísticamente, porque parece repetitivo. Xavi se ha convertido en un meme.
Xavi ha permitido, el entrenador ha permitido que los equipos se le animen a Barcelona. Esta frase es demoledora. Ojo, porque antes decía que Xavi era la peor, y quiero que me vean aquí de frente, que Xavi era la peor representación que ha tenido el Barça. Yo creo que actualmente esa frase me parece brillante, porque está con este tema de que con los catalanes, que somos excelentes, que nos gusta la excelencia, esas cositas que yo creo que le hemos escuchado a este sinvergüenza un montón de veces, y que yo creo que ya los culés, hay unos que están muy cansados. Tengo amigos que son del Barça y están agotados de esa mierda, quieren es ganar, ganar y ganar. Y por eso me parece tan demoledor este mensaje. También me parece muy, muy brillante esta última parte que ya lo vuelvo a colocar aquí porque se me había pasado un poco. A ver, voy a retrasar un momentico. Ni siquiera uno se gasta en criticarlo futbolísticamente, porque parece repetitivo. Xavi se ha convertido en un meme. Que los equipos ya ni siquiera respetan al Palanca Fútbol Club. Y es cierto, cualquier equipo del mundo, o sea, hay una mezcla de tantas cosas que yo creo que esto va a terminar reventando en algún punto, y obviamente no va a salir beneficiado Xavi en esa explosión. Pero creo que han llegado a un punto en el que los equipos no solamente no le tienen respeto, sino que también se están dando cuenta que es muy fácil entrarle a este Barça. Los jugadores parecen estar infectados de un virus de poca competencia, de poca competitividad, en el que, bueno, salen al terreno de juego. Hemos visto a jugadores como Koundé, que parecía convertirse en uno de los mejores centrales del mundo. Hemos visto haciendo unas acciones absolutamente desagradables. Parece que jugar en el Almería, parece un central del Almería. Y hemos visto también, por ejemplo, en cosas como Araujo, que Araujo también para mí era uno de los mejores centrales del mundo. Lo hemos visto haciendo unos ridículos espantosos. El mismo caso de Robert Lewandowski. Es que, repito, parece que hay una infección, un virus generalizado que tiene esto mal, y yo creo que el punto clave en ese aspecto deportivo, ahí sí podemos achacarlo 100% al entrenador, que también lo está haciendo el periodista que vamos a seguir escuchando. Xavi ha permitido, el entrenador ha permitido que los equipos se le animen a Barcelona. Hoy el Royal, un equipo que hace 65 años no participaba en Champions, le ganó, y le ganó muy bien. Pido por favor no escuchar a Xavi colocar una excusa que fuimos superiores, que tuvimos la posesión, que no concretamos lo que generamos. Mentira. Mentira, porque tocar la pelota entre los centrales no es tener la posesión. Porque las decisiones del entrenador, una vez más, condicionan al equipo. Vayan a mirar un par de videos atrás. Vayan a mirar Barcelona-Rayo Vallecano. El análisis que me tocó hacer a mí, por suerte. Porque si no, parece que uno está loco. Eso es increíble y tiene toda la razón. Si escuchamos tertulias, programas o youtubers del Barça, vamos a escuchar que a Xavi le están haciendo todo esto porque lo odian y porque lo quieren sacar. Pongámosle que los madridistas lo estemos haciendo por eso. Supongamos que esa es la razón verdadera, o la razón principal por la que estamos haciendo todos estos análisis. Pero gente que de alguna u otra manera está relacionada con el Barça, ¿por qué estaría haciendo estas cosas? O sea, ¿por qué? No sé. Y es justo lo que les estaba comentando a esta señora. Aquí iban a llamarlo loco, pero si hacemos un análisis, sacando incluso el partido de Lamberes, partidos anteriores hay muchos que el Barça ha hecho haciendo el ridículo y terminan ganándolos por X o por Y, es que es lo que me parece más absurdo de todo. Entonces ahí está todo el punto clave de por mucho que nos digan que es que odiamos a Xavi, que lo queremos ver fuera, que yo no, se los digo en serio, hablando en serio, ahí creo que está el punto clave de todo esto. Por eso me parece bestial el discurso que está haciendo este hombre, que no lo conocía, pero me ha dejado absolutamente loco. Que uno está enceguecido con Xavi. En aquel partido lo había utilizado Oriol Romeu, lo había dejado en el banco a Gundogan. Recuerdo que era la vuelta de Pedri y de Frenkie de Jong. Ambos llegaban con poco rodaje. En el segundo tiempo ingresó el alemán y en un segundo revitalizó al equipo. En ese post yo había dicho que los jugadores enviaron un mensaje al entrenador. Basta de Oriol Romeu. Xavi tenía que animarse. Frente a Porto, cuando había que ganar, tomó esa decisión. Porque los jugadores así lo obligaron. Porque los jugadores con el funcionamiento así lo obligaron. Me da mucha cosa porque es como si estuviéramos cargando toda la culpa al pobre Oriol Romeu. Ya sabíamos que no tenía nivel para el Barça, pero ha quedado demostrado que es un absoluto drama total. Y me sabe bastante mal, se lo juro por Dios que me sabe bastante mal. Pero imagínate que tus compañeros estén en este punto en el que, bueno, estén prácticamente
haciendo las decisiones por el entrenador, y lo de la directiva también que pasó hace poco, que le cambiaron la convocatoria, es que es absolutamente de locos. Barcelona ganó tomando riesgos, como debe ser. Es un equipo grande Barcelona. No es un compilado de amigos. No es un rejunte que haces los fines de semana para jugar con tus compañeros. Otra vez Oriol Romeu. ¿Para qué? 2 de los 3 goles, responsabilidad del número 18. Está lento, está pesado, no tiene las condiciones para jugar en el Barcelona. ¿Quién lo pidió a Oriol Romeu? Xavi. ¿Quién lo pone a Oriol Romeu? Xavi. ¿Le vamos a caer al volante? Exactamente, mira que el análisis es completísimo, porque mira que él hace énfasis en que no podemos caerle encima al pobre Oriol Romeu, que sabemos que ya sabía lo que estaba haciendo el Barça ya sabía lo que estaba fichando. Entonces aquí sí carga la responsabilidad al 100%, que repito, a mí me da la sensación también de que Xavi, además de ser un entrenador bastante normalito, para no decir mediocre, creo que rozando el borde para abajo de la normalidad, me parece que es un entrenador que no es capaz de tomar decisiones, y que si las cosas no van excelentemente bien o si no tiene un equipazo, me va a costar mucho ver a este equipo ganar algo de una manera correcta, que no esté ahí involucrado la mano negra de Negreira o cosas así. Por eso me parece tan completo este análisis. Vamos a escuchar otros par de segundos más y ya lo dejamos ahí para que, repito, mira, van 4 minutos y son 16. Como les decía, les voy a dejar en la descripción en el enlace para que puedan disfrutar completo, porque es brutal. Le cuesta 3 días girar. Está muy pesado. Alguno dirá, juega con la experiencia. Sí. ¿Con la experiencia de qué? De equivocarse. La decisión de Oriol Romeu en el campo de juego fue de Xavi. Y pido por favor que nadie me diga, no, pero Barcelona ya estaba clasificado. Barcelona estuvo a un gol del Shakhtar de quedar como bolillero número 2. Ahí ya con eso, mira, 4 minutos 16, creo que con eso ha sido suficiente y me parece brutal, porque creo que es totalmente cierto. O sea, el Palancas estuvo a punto de hacer un ridículo histórico, porque hubiera quedado segundo lugar con un gol del Shakhtar Donetsk, lo que hubiera significado para el equipo de Xavi haber caído en el bombo para un posible cruce en octavos de final con equipos como el Arsenal, como el Manchester City, como el Bayern de Múnich, que creo que son los 3 más potentes a los que se podía enfrentar y que me suenan ahora mismo. Se me escapa alguno, pues déjenlo en los comentarios. Y creo que es lo más dramático de todo esto, que no solamente, o sea, no era como el Real Madrid, que el último partido también fue bastante raro, el que jugaron contra el Unión Berlín, que el Madrid lo ganó porque es su naturaleza. Pero el Real Madrid no se estaba ni siquiera jugando la plaza número 1. Es que era absolutamente de locos, y yo creo que esas son las cosas que esta gente no ve. Están brincando como locos porque se clasificaron a octavos. Me parece que, bueno, es en parte entendible después de 2 ridículos consecutivos a la Europa League. Pero creo que si hacemos un análisis un poco general, yo estaría bastante preocupado. Pues no sé si me gustaría que les tocara el Paris Saint-Germain. Creo que es el rival más fuerte que les puede tocar ahora mismo, teniendo en cuenta que van a pasar un par de meses. Lo decía el mismo Luis Enrique, no sé si creerle, que en febrero va a ser un equipo más sólido. Y creo que le puede caer bastante bien ver a Mbappé ahí correr por el Estadio Olímpico de Montjuic. No sé realmente qué va a suceder. Me cuesta creer que Xavi va a llegar a esa eliminatoria. Y honestamente, creo que va a depender del rival, pero honestamente me cuesta creo que vaya a ser entrenador del Barça después de esos octavos de final, porque hay una sensación en el aire tan rara que definitivamente es toda la sensación de que no hay reversa. Es toda la sensación de que no hay reversa y que Xavi no va a terminar la temporada. Lamento mucho decirles esto, porque sé que a ustedes les hace mucha ilusión que Xavi siguiera como entrenador del Barça, porque ya ha demostrado que es un absoluto mediocre. No sé qué les parece el análisis de este señor, qué les ha parecido el análisis que yo he hecho también ahí juntándolo con lo de este amigo. Me gustaría saber, por supuesto, sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.